ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental en el Ciudadano ADN y nos vamos a hacer cargo de un tema que ha estado presente en otras ocasiones porque por supuesto las personas grandes son parte de nuestro ADN y el Alzheimer es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, que obviamente complica muchísimo a las familias completas, todo un entorno el que se ve afectado a partir de esta situación. Y en Chile, de manera súper inédita, comienza a operar una red que va a permitir recabar datos desde el sistema público para poder tener mejores diagnósticos, mayor información, estudiar de manera más acuciosa, me imagino, también esta enfermedad. Está con nosotros Andrea Slachewski, ella es neuróloga, académica de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, investigadora principal en Gero, directora del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría en una unidad colaborativa, entre el Hospital Salvador y la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, buenos días. Hola, Andrea. Muchas gracias por la posibilidad de hablar de estos temas. Andrea, primero que todo, ¿cuál es la relevancia de poder tener efectivamente una red conectada con el sistema público que nos pueda entregar esta información? Bueno, efectivamente nosotros nos adjudicamos hace unos meses y ahora está recién empezando un proyecto de Estados Unidos, del Alzheimer Association, para crear una red de unidades de memoria, 7 unidades de memoria que nos va a permitir 3 elementos principales. Uno, compartir y armonizar las buenas prácticas de diagnóstico, ver si estamos trabajando más o menos de manera consensuada, ver qué test utilizamos, de manera de tener, a contribuir a mejorar como es toda la evaluación clínica de las personas. Asociado al trabajo de armonización va todo un trabajo de capacitación de los equipos para que de cierta manera aprendamos a que nuestros cerebros, como nos decía un investigador, anden en la misma frecuencia, no olvidando las particularidades de cada lugar donde trabajamos. Y el tercer objetivo, que es muy importante, es a partir de esa armonización crear un repositorio de datos clínicos, de datos recogidos durante las evaluaciones clínicas habituales de las personas, y eso en 7 unidades de memoria, dispositivos de especialidad, 3 en Santiago, Hospital Salvador, Hospital San José, Hospital San Borja Ariarán, y 4 en provincia, en el sur, Chiloé, Temuco, Valdivia y Concepción. ¿Cuál es la importancia? Es que sabemos aún poco de la enfermedad. Sabemos poco de las características de los pacientes que son derivados de la atención primaria, los dispositivos de especialidad. Sabemos poco de las trayectorias, cómo evolucionan. Entonces, poder, mediante este proyecto, poder recoger y analizar los datos recogidos en las evaluaciones clínicas habituales, creo que nos va a ayudar a mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad en nuestra realidad, contribuir también de punto de vista internacional y al fin y al cabo, a partir de la misma información clínica, poder dar mejores respuestas y esperamos mejorar los estándares de atención. A partir de lo que se hace, de lo que se pretende hacer y de lo que se está realizando, Andrea, me imagino que esto involucra además una serie de otras derivadas, por ejemplo, la capacitación de las personas, el poder bajar lo que dices tú, todos esos datos, interpretarlos, traducirlos y llevarlos a que efectivamente esta data nos pueda evidentemente servir en algún momento en un terreno del cual, como bien dice usted, no se conoce tanto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, este proyecto que se llama Remember, la red de memoria, registro de demencia, red de memoria viva, se inscribe dentro de un marco de la investigación que es la data del mundo real, Real World Data. Y eso es muy importante porque significa que muchas veces en los estudios de investigación seleccionamos personas que cumplen determinadas características. Por ejemplo, vemos una persona que tiene un Alzheimer como bien puro y no tiene lesiones vasculares. Estos proyectos buscan las personas como son en la vida real, o sea, no buscan solamente las personas que tienen el Alzheimer puro, claro, o la demencia vascular, sino entender la heterogeneidad de los datos. Si bien la idea es trabajar de manera conjunta, armonizada, también es bien importante que
este tipo de proyecto no busca significar una sobrecarga para los equipos, demorar más los procesos de atención, sino ser capaces de recoger la data en la práctica clínica habitual. Ahora, la armonización es muy importante, porque nosotros evaluamos a las personas con, obviamente, una muy buena historia clínica, y tenemos que entender todo de qué es lo que estamos hablando cuando las personas se quejan de los síntomas, pero asociada a la historia clínica aplicamos instrumentos para evaluar la memoria, la capacidad cognitiva, cómo está su funcionamiento en el día a día. Son test que tenemos que interpretar. Y para interpretar bien los test tenemos que asegurarnos que lo administramos bien, pero sobre todo tenemos que saber cómo se comportan nuestra población con esos test. Entonces, trabajar de una manera similar, armonizada, creo que nos va a dar mucho más validez a nuestros métodos de evaluación y finalmente contribuir a mejores diagnósticos. También a la larga esperamos que esto también nos pueda ayudar a saber seleccionar cuáles son las mejores herramientas en función del contexto. Y ahí hay un elemento que me parece muy importante. Estamos hablando de regiones tan heterogéneas como Chiloé, donde mis colegas de la unidad de memoria de demencia, ellos van en barco a visitar gente que no viven en islas remotas, y regiones, la unidad de memoria del Hospital Salvador, donde vemos gente bastante heterogénea, gente con muy buen nivel educacional y otras que no. Entonces también cuando hablamos de armonizar, no se trata que todos vamos a hacer lo mismo, sino vamos a aplicar las mejores herramientas posibles considerando la realidad. Cuando las evaluaciones tienen que considerar la realidad de cada persona y su contexto. No, por supuesto que sí. Andrea, y por lo mismo, ¿en Chile de verdad nos preocupamos de nuestra salud neurológica o son solo esas personas que a lo mejor tienen algún antecedente familiar, o si alguien siente que tiene riesgo de correr a una ACV dice, ya no, tengo que revisar? ¿Uno tiene conciencia de que en qué circunstancias además debiera ir al neurólogo? Yo creo, primero, no es que se necesite ir siempre al neurólogo, es bien importante. Yo creo que nos estamos empezando a preocupar, pero falta mucho. Y hay un concepto que es bien importante, que es el concepto de salud cerebral. Ahora, sabemos cada vez más que adecuadas políticas públicas permite disminuir el riesgo de tener un trastorno neurocognitivo, una demencia. Y es importante incluir la promoción y la prevención a lo largo del ciclo vital de todas las etapas de la vida. Tenemos que ser más conscientes de la importancia de la prevención, y también la prevención en personas que empiezan con los primeros síntomas, pero también no se trata solamente, y eso es algo fundamental, de iniciativas individuales que dependan, yo me preocupo, sino es de ahí donde quizá donde hay una falencia importante, es cómo logramos tener sociedades más saludables. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora de lugares donde las personas tienen más participación social. Se sabe que la participación social es un elemento importante de la prevención. Acceder a alimentación saludable y que sea un costo accesible. Ejercicio físico. Y eso es muy importante, que la política pública, las personas estemos conscientes que podemos disminuir el riesgo de tener demencia. El otro es aprender cuándo consultar. Y ahí nos falta. Nos falta a la vez, se produce un fenómeno paradojal. Algunas veces hay gente que consultan, cuando uno empieza a hablar del tema, todos nos empezamos a asustar. ¿Seguro? Todos empezamos a ver que se me olvidó algo, perdí algo, y todos empezamos a preocuparnos de nuestra memoria. Bueno, las fallas de la memoria son parte de lo cotidiano, y uno tiene que diferenciar la fragilidad habitual de la memoria de cuando hay un problema. Y por el otro lado, por el lado negativo, confundimos envejecimiento con deterioro cognitivo. O sea, hay un fenómeno en que normalizamos una serie de trastornos que empiezan a presentar, sobre todo los adultos mayores, y no consultamos a tiempo. Si bien es esperable que con la edad nuestras capacidades cognitivas cambien, que no seamos los mismos y aprendamos cosas y ganemos cosas, no es esperable que con la edad empecemos a tener un deterioro significativo de nuestra capacidad cognitiva, nos pongamos cada vez más olvidadizos y nos pongamos cada vez más dependientes. Y ahí es importante aprender a no normalizar los cambios que se observan en las personas mayores.
Usted decía cuándo ir al neurólogo, ¿no? Y que nos falta en eso, en poder distinguir cuándo ir al neurólogo, que muchas veces lo hacemos cuando ya son estos síntomas que son de pronto más, que la gente más conoce, ¿no? Que tiene que ver con la falta de memoria y todo. Y entonces yo le pregunto, ¿cuándo ir al neurólogo? Yo diría que primero, bueno, Chile tiene un buen sistema de salud con muchas falencias y yo soy especialista y diría lo primero, nunca es ir primero al neurólogo. Nunca ir de partida al especialista. Primero hay que ir al médico familiar, al médico general. Es como internista. Se hace... ni siquiera al médico, a la atención primaria, al médico familiar, médico general, que primero va, y de eso es lo que estipula el Plan Nacional de Demencia, estimula el auge G85, que va a ser una primera evaluación. Porque muchas veces las quejas pueden asociarse no a problemas neurológicos primarios. Pueden asociarse a trastornos de ánimo, otros trastornos de salud, exceso de fármaco. Y ¿Falta de vitaminas, verdad? También hay déficit de vitamina B12. Entonces, lo primero es una buena evaluación médica, una buena general, y en función de que si ahí se ven fallas preocupantes, ahí hay que derivar al neurólogo. En Chile tenemos una pequeña norma, yo creo que en la mayoría de los países de mucho mejor calidad de vida que nosotros, de mucho más nivel económico, nadie va directo al especialista. Porque nosotros no sabemos realmente cuándo un problema de salud es difícil saber si es lo de que el especialista o es el médico general que nos va a decir cuál es el buen especialista. Claro, pero además lo tienen dentro de internalizado, digamos, o sea, dentro hasta de la costumbre. Vamos al médico general primero. Absolutamente. Yo creo que tenemos que aprender a primero tener y todos estos trastornos que son complejos, que no forzosamente significa que una persona está presentando un Alzheimer o una demencia vascular o otro tipo de demencia, hay que capacitar, y eso es muy importante, a los médicos familia, a los médicos generales, a la atención primaria, para que hagan la pesquisa a tiempo y la derivación si es oportuno. Y por suerte esa manera de trabajar a partir de esa primera, como pasada por un médico general o de familia, se está instaurando en todas partes, incluso en la medicina privada, y a mí me parece que es una cosa muy, muy importante. Estamos conversando con Andrea Slaszewski, neuróloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y investigadora principal en Gero, directora de Centro de Memoria y Neuropsiquiatría. Además, Andrea, usted hablaba de la prevención y cuando decimos, bueno, vamos a tener una red que nos va a permitir tener algunos datos para poder manejar mejor el tema del Alzheimer, uno dice, hoy día se puede prevenir el Alzheimer, se pueden prevenir ciertas enfermedades neurológicas, porque en el último tiempo también, por ejemplo, tuvimos harto registro de gente joven teniendo accidentes cerebrovasculares. Y uno dice, ¿esto tiene que ver directamente con la calidad de vida, por ejemplo, con la no prevención? Absolutamente. Si uno ve, como digo, en los datos en países europeos, Europa, en Canadá, en Estados Unidos, las personas están envejeciendo con menos demencia, con menos accidentes cerebrovascular. ¿Por qué? Porque están envejeciendo en mejores condiciones de salud. Buen tratamiento de la presión arterial, dietas adecuadas, mejor nivel educativo. Lamentablemente en Chile aún seguimos con tasas de todos los factores cardiovasculares que son bastante altas y un subtratamiento. Y toda la evidencia dice que sí se puede disminuir el riesgo. Ahora, si lo tomamos en el caso de nuestro registro, una de las cosas que nosotros vamos a registrar es si las personas que vemos en la unidad de memoria tienen hipertensión arterial, tienen diabetes, y cómo están siendo tratadas esta enfermedad. Y esto nos va a permitir también responder qué pasa con la prevención o el tratamiento de esos factores en las personas ya con demencia. Una de las preguntas que más hacen las personas cuando consultan es, bueno, ¿qué es lo que tengo? Pero después cuando uno hace el diagnóstico, ¿cómo esto va a evolucionar? ¿Cuál es la trayectoria? Y sabemos muy poco. La respuesta que uno se suele decir es variable. Usted mismo no va a decir, hay gente que va lentamente, otras más rápida. Es bien variable. Y el tener este registro sistemático de datos creo que nos va a permitir por lo menos quizás poder responder de manera
mejor es cuáles son las trayectorias, el pronóstico cuando uno hace el diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Pero volviendo a la pregunta, sí se puede prevenir. Y es importante considerar que la prevención no es solamente antes de que empiece la enfermedad, sino también en el curso de la enfermedad. O sea, esto es multifactorial y hay que pensar todos los elementos que pueden afectar un adecuado funcionamiento cerebral, incluso en una persona que se le hizo una demencia tipo Alzheimer. Cuando hablaba recién de la prevención, ¿no? y daba a conocer ahí ciertas líneas de atención, de obtener una buena alimentación, por ejemplo, el tema de la sociabilidad, en fin, tiene que ver al final con calidad de vida, o sea, es mejorar la calidad de vida en el fondo, ¿no? Es como mejorar el tránsito de vida. Absolutamente, absolutamente. Y si uno ve, por ejemplo, cuando uno ve en personas de ahí con demencia, si las trayectorias son más benignas, o sea, claro, no evoluciona, sí, también significa también menos carga para el entorno. Ahora también importante todo lo que es en todos estos tratamientos es la calidad de la vida con personas con demencia y también un entorno educado, también que se cuide y sepa enfrentar esta enfermedad. Porque también esto es una como todo trastorno de salud, pero quizá aún más en las personas con demencia, cómo se manifiestan los trastornos depende mucho de lo relacional. Claro. Sí, porque además terminan siendo, o sea, dejan de ser autovalentes, entonces es todo el círculo el que está involucrado finalmente. Hay algunas preguntas, Andreas, que nos llegan a propósito de esta conversación y estas las iniciales nomás de este auditor. Pongámosle Fernando. O Francisco. Dice que tiene muchas dudas. Bueno, preguntaba si el ejercicio físico ayuda a prevenir, que es algo que ya comentaste. Pero dice, por ejemplo, ¿qué es la demencia vascular? Y si los golpes en la cabeza de un adulto mayor aceleran algún proceso. Ya. Bueno, la demencia vascular es la demencia uno hay que entender que es un síndrome. O sea, son personas que presentan un trastorno cognitivo, un declive de su capacidad cognitiva asociado a una disfunción o lesiones cerebrales, y se habla de demencia actualmente cuando eso lleva a que la persona ya requiera de la asistencia activa del entorno para desenvolverse en las actividades de la vida diaria. Primero se afectan las actividades más complejas, como el manejo del dinero, uso de medios de transporte, toma de medicamentos, y en la medida que avance se van a afectar actividades más simples, más básicas de autocuidado. Y hay múltiples formas de demencia. Y si bien mucho hablamos del Alzheimer, están las demencias vasculares, que son las personas que hayan tenido accidente cerebrovascular, y eso puede ir dañando con el tiempo el cerebro. Y lo que es muy frecuente es que uno vea la copatología, o sea, hay elementos como de tipo Alzheimer y otros accidentes vascular o daño por fenómeno hipertensión, diabetes del cerebro. Y hablamos de demencia vascular cuando pensamos que la principal causa de demencia son esas lesiones vasculares. Ahora, respecto a los golpes, también hay evidencia que los golpes, los traumatismos encefalocranianos, es un factor de riesgo. De hecho, se describe más demencia en los boxeadores. Quería preguntar eso. ¿Qué pasa con los deportistas que tienen habitualmente golpes? Están los boxeadores, están los futbolistas, está la gente del rugby. Es un factor de riesgo. ¿Sí? Y hay que ver cómo, y hay debate muy importante en la comunidad, cómo uno puede disminuir el riesgo, cómo los tipos de golpes, y evidentemente hay deportes de más riesgo que otros. Como el fútbol americano. Claro, hay estudios ahí en el fútbol americano bien profundos al respecto, y como dice usted, que generaron mucha polémica allá, porque allá es un deporte además ultra popular. Hay gente que ha dado su cerebro para el estudio de la ciencia, ¿no? Es que sí, pues, es un tema bien profundo y bien polémico. Hay que recordar a Cassius Clay, ¿no? Sí, claro, el Parkinson y todo, claro, como terminar con el boxeo. Ahora, los golpes en adultos mayores, hay dos casos de figura. Uno, pueden haber demencia causada por un traumatismo encefalocraniano importante, esa es la causa, o puede ser también algo que agrave, y también se ve mucha gente, que personas adultos mayores con demencia que se caen y tenían un grado de demencia y empiezan un deterioro, hay que controlar, porque pueden estar haciendo un hematoma subdural. Y todo es muy importante, la prevención de las caídas. Yo quería hacer algo, si me permite, un poco con de hablar de dar su cerebro. Yo creo que una de las cosas que es muy bonita de este proyecto Remember es
es que vamos a trabajar con las personas, con la comunidad. Y es como uno puede pensar que mis datos clínicos, obviamente asegurando toda la privacidad, toda la confidencialidad. Buen punto. En el proyecto hay informáticos, profesores de informática que se manejan mucho mejor que uno en cómo asegurar justamente que nadie pueda saber finalmente en base a los datos quién es uno. Todos podemos contribuir a responder mejor a respuestas que son tan importantes. Fondos, pensar a los datos clínicos, nuestros datos, no solamente nuestros datos, sino como un bien público para finalmente aportar mejor salud para nosotros y para los demás. Y la historia de medicina se basa en eso. Sí. La historia de medicina se basa en que hemos aprendido de otros pacientes, de otras personas, hemos aprendido lo que está en los libros y finalmente estamos compartiendo conocimiento. Y creo que Remember, estar instalados en 7 lugares es que las personas, no solamente los profesionales de salud, al dar su consentimiento van a estar también contribuyendo a que como país y también a nivel mundial aportemos mejor respuesta a esta enfermedad que nos preocupa tanto. Andrea, solo muy cortito porque nos llegaron otras preguntas. El burnout, si es factor de riesgo para el Alzheimer, pensando en que estamos todos con algún tipo de estrés o de crisis de salud mental, incluso a nivel mundial. Sí, el estrés acumulativo no es una crisis, pero si bien la evidencia no es tan contundente, pero sí se piensa que el estrés acumulativo mal vivido, fondo, habla de calidad de vida finalmente. Sí, es un factor de riesgo, a fondo. El estrés, hay un lado positivo del estrés, pero cuando ya uno se siente sobrepasado, los trastornos de salud mental son factores de riesgo. Ahora también es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque una persona con depresión, con ansiedad, muy estresada, de por sí también va a tener quejas cognitivas. O sea, cuando yo estoy deprimido, no solamente estoy triste, no tengo ganas de hacer las cosas, también me duele el cuerpo y también mi capacidad cognitiva también no es la misma. Entonces, si bien es un factor de riesgo, también es importante estar atento a los adecuados diagnósticos diferenciales. La salud de nuestro cerebro, la prevención de enfermedades y sobre todo este proyecto además que nos va a ayudar a seguir entendiendo y aprendiendo más del Alzheimer es parte de la conversación junto a Andrea Slachewski, neuróloga académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigadora principal en Gero y directora del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría. Muchas gracias por venir. Recordemos que esto queda disponible en plataformas digitales para que lo puedan escuchar una y otra vez. Sí, y yo quisiera terminar porque nos quejamos mucho de lo mal que estamos, de lo pobre que somos y la falencia del sistema público. Pero remember que Estados Unidos haya dado en estos contextos, que no sabemos cómo está lo difícil la ciencia en Estados Unidos con Trump y su administración que ha cortado presupuestos, que Estados Unidos haya dado un monto significativo para el desarrollo de esta iniciativa en Chile, en 7 unidades de memoria en hospitales públicos, desde Chiloé hasta Santiago. En parte lo hicieron no solamente porque nosotros no somos tan malos, pero lo hicieron porque tenemos una historia que a lo largo de los años hemos construido respuestas en política pública, hemos construido los dispositivos de especialidad. Obviamente falta mucho, pero es también creo que importante leer el proyecto Remember como un reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo a todos los niveles para mejorar la respuesta del país hacia las demencias y aportar mejores soluciones, al menos desde el punto de vista de salud. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Muchas gracias por venir. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.